Buenas, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Cuadernos Peronistas, es nuestro 9º programa, el 9 de septiembre, 9999. Ay. Y no estoy sola, por supuesto, a Mancay López, a Andrea Saavedra. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, Julia? ¿Todo bien? Con la numerología en la mano. No sé ni qué es el 9, no tengo ni idea, pero justo me di cuenta que era todo 9. ¿Cómo están? Bien, 9 programas, es un montón. Sí. Es un montón, acá haciendo el aporte doctrinario a la actualización doctrinaria. Y con un programa que nos va a movilizar, me parece. Sí, yo creo que sí, veníamos muy arriba y ahora vamos a... porque el programa de hoy, seguimos por supuesto hablando siempre de educación y en este caso de pedagogía, de las diferencias y esto de pluralizar lo individual, de buscar esta parte colectiva en todo y en este caso lo que tiene que ver con... la diversidad, las diferencias. Así es, pedagogía de las diferencias, la verdad es que tratamos de buscarle también una línea al programa en continuidad con lo que es revisar la educación, ¿no? Como el campo de la educación, como lo decimos en todos los programas, para que esto sea la herramienta de formación de militantes que estamos queriendo aportar, digamos, y de divulgación también de la doctrina, ¿no? Para pensar siempre esa relación entre el peronismo y la educación como un derecho, y bueno, y en eso, que es el campo social también, cómo se van dando las singularidades. En el caso de la pedagogía de las diferencias, es muy interesante porque también nos agarra en una época en la que parecería que todo tiene que ser muy igual, ¿no? Como el mandato de lo idéntico, de la forma que tienen que tener las cosas, ¿no? Es muy exigido en nuestra época. Y pensamos también en pedagogía de la diferencia, para pensar políticamente lo que significó el peronismo para un pueblo profundamente diverso, Sí. más allá de además lo desigual, que es un poco como la introducción que queremos hacer en el tema. Nosotros siempre tuvimos un marco, digamos, filosófico en el peronismo para pensar, y acá también lo hemos hablado con distintos temas, esas discusiones filosóficas en el sentido de, bueno, qué es la verdad, cómo se produce, bueno, qué es lo que está, qué es lo bueno, qué es lo malo, la justicia, un montón de conceptos y de valores que nos trae el peronismo para pensar y que además nos convoca a la acción política, es decir, a concretar esos valores, esos principios en acciones y en experiencias tangibles para las personas y para el pueblo. Y en ese sentido nos parecía muy interesante, digo, como para poner un contexto también, si tomáramos el Estado, digamos, la evolución de las políticas públicas, ¿no? de cuál es su objetivo, quizás en educación nos podríamos remontar a lo que la escuela buscaba, ¿no? La escuela como esa figura que nosotros pensamos de igualdad, o sea, como aquel objetivo de la homogeneización, es decir, que en una patria, en una población tan diversa de inmigrantes y demás, la escuela sea el ámbito donde construimos lo común, esa identidad de ser argentinos, ser argentinas, la bandera, el símbolo, ¿no? Digamos, como ese primer objetivo. Ahora, y eso como también un principio de justicia, porque creo que hablamos en algún momento de aquellas discusiones de los liberales, de Alberti, de Sarmiento y de todo lo que tienen de contradictorias esas figuras, pero la escuela y la educación como un objetivo de acceso y de igualdad, al mismo tiempo tiene los planteos y los desafíos de la diversidad. Y esas discusiones filosóficas, decía, quizás en contexto del peronismo, que fíjense que se da en el momento en el que el mundo está atravesando las guerras mundiales, ¿no? Del pasaje de la Primera Guerra a la Segunda Guerra, y de un clima de época, digamos, muy signado por los discursos también racistas y por los discursos de odio. Sí. No podemos poner como el ejemplo, obviamente, el nazismo, pero particularmente filósofo, yo me acuerdo, Cornelius Castoriadis, que es un filósofo que es muy interesante para buscar, tiene una obra muy grande, pero también tiene un texto que es tipo un ensayo, que se llama La sociedad fragmentada. Y en ese ensayo, que es como un ensayo sobre la globalización, por eso creo que pensando en este programa de la pedagogía de las diferencias lo asocié, porque tiene un capitulito que es las raíces psíquicas del odio. Y pensaba en este programa diciendo, qué loco, ¿no? Porque los sujetos tenemos un trabajo originario que es constituirnos en sujetos, o sea, un yo, una persona, para no psicologizarla, digamos, pero un primer trabajo cuando nace el bebé es hacer la conciencia respecto de que no es
ese otro cuerpo que claro. lo hizo venir al mundo, digamos, ¿no? Es un trabajo de diferenciación del otro. El sujeto tiene una tarea psíquica, y después se va complejizando con la evolución, que tiene que ver con diferenciarse. Pero al mismo tiempo, la humanización es un proceso que nos iguala. O sea, yo soy igual al otro porque siento, porque hablo, porque tengo un lenguaje, y qué sé yo, y el género y todas las construcciones simbólicas que hacemos, al mismo tiempo yo no soy el otro. Entonces yo me tengo que tener mi identidad singular. Esa discusión, esa tensión de lo singular y lo colectivo, nos atraviesa a los sujetos, y en la política es quizás uno de los principales desafíos, ¿no? Digo, del gobierno, de la conducción de los conjuntos, es cómo armonizar lo que tenemos de igual y lo que tenemos de distinto, Claro. con criterios de equidad. En ese sentido, digamos, nos parecía muy interesante pensar la pedagogía de la diferencia en ese desafío singular, digamos. Cómo hace la escuela y la política o una sociedad, o cómo no hace, digamos, ¿no? También, sino cómo es esa lógica de inclusión o integración de sujetos con diversidades, con diferencias. Sí, y ahí pienso seguimos pensando en la escuela, pero en todos estos procesos, la escuela de la modernidad en la que ingresaban y había un parámetro de los niños hegemónicos, digamos, no en términos estéticos, sino en, bueno, de tal edad a tal edad se supone que hacen esto, se espera de los niños que se comporten de esta manera, que aprendan estos contenidos, que para tratar de universalizarlo. Y como en procesos como en el peronismo, que empieza a reconocer los márgenes sociales, los marginados, los pobres, los cabecitas negras, digo, todos esos Las sectores, minorías, ¿no? todas Sí. esas minorías ingresan a la escuela como institución del Estado, y ese desafío para los educadores de poder pensar en educar a todos esos sujetos, también desde las diferencias. Me parecía así muy interesante, ya en el 9º programa, empezar a profundizar en algunos casos específicos y desde qué lugar ocupa el Estado como quien es el responsable de educar al ciudadano y qué posicionamientos toma en relación a esas diferencias. Sí, porque aparte es las minorías que si las sumás son la mayoría. Sí, Claro. En realidad de esto estamos hablando, ¿no? Digamos, justamente, y podemos pensar en muchas escenas, digamos, o convocar, digamos, a muchos pasajes del peronismo, sobre todo, siempre por ahí la figura de Evita, de Eva Perón, de la Fundación Eva Perón, haciendo particular hincapié en las poblaciones más vulneradas, digamos, Sí. ¿no? Menos reconocidas, los adultos mayores, los niños, las niñeces. Y generar espacios Eh, para ellos. Las personas con discapacidad, en general, en un reconocimiento. En principio, la acción tiene que ver con el reconocimiento de la humanidad de todos los sujetos que por el solo hecho, digo, ¿no? Pensemos también que en el 48 es la Declaración de los Derechos Humanos, también a raíz de lo que fueron las consecuencias, los juicios de Nuremberg y todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo particularmente. Y en ese contexto de declaración de derechos humanos, de reconstrucción, digamos, de Europa, de una Argentina en donde el coronel Perón, digamos, había accedido a la presidencia viniendo nada más y nada menos que la Secretaría de Trabajo, ¿no? Con todo lo que hablamos el día en el programa que hablamos de trabajo y educación, es decir, todas prácticas profundamente humanizantes si son inscritas justamente en un proyecto que reconoce a todos los sujetos desde la igualdad, con sus diferencias, como parte de esa condición de igualdad. Ahí quería linkear con pensar en la historicidad de los sujetos con discapacidad y cómo uno, en el imaginario, digo, ahora no voy a hablar con datos, pero sí era, en la familia había alguien con discapacidad, entonces o quedaba dentro del núcleo familiar, escondido adentro de la casa, o encerrado en el hospicio, como en el mejor de los casos, y cómo la política y el Estado mira a esos sujetos y cómo los incluye o no en un proyecto de país.
Entonces, esa es, me parece, como de las grandes marcas para pensar en por qué hoy tomamos las pedagogías de las diferencias, para pensar, bueno, en la historicidad esto sucedía y cómo hay cambios de paradigma en los que se los incluye, se los integra, o seguimos escondiéndolos, medio bloqueándolos, no lo miro, si no lo miro no existe, y entonces... No, esto si de que no existe... tiene la posibilidad o no puede acceder a la educación y decir, che, loco, sí, puede venir, tiene que estar acá, tiene que formar parte. Y digo, bueno, buscar en esa la dificultad de cómo se enseña o cómo se aprende, digo, supongo en esa época más difícil aún, pero que sean parte, porque son parte de este mundo y de este país. Pero aparte qué interesante, porque en realidad son esas como dialécticas, ¿no? De el poder o no poder, que define a una persona, poder hacer algo o no poder hacerlo, así como también el ejercer un poder o no ejercerlo, que también nos lleva al concepto de la participación, que en todo caso es poder ser parte de una toma de decisiones, ¿no? Por el poder y no poder tiene que ver con la autonomía de un sujeto, es decir, con un sujeto poder pensarse a sí mismo como alguien capaz, para lo cual está, digo, no determinado, pero muy condicionado por la mirada de un otro que lo reconozca como un igual. Porque esa es la parte, digamos, de la humanización. En este sentido, digo, podemos apelar a la antropología, a la psicología, a un montón de disciplinas para entender qué hace que un cachorro humano, como dicen los antropólogos, se convierta en un sujeto. Porque ustedes piensen que todas estas experiencias genocidas o de, digamos, como hablábamos en el programa anterior, de las pedagogías de la crueldad y las acciones, son profundamente deshumanizantes justamente porque lo que hacen es despersonalizar, ¿no? Digamos, son experiencias que tienen que ver con despersonalizar, con dessubjetivar, con atentar contra la identidad y lo que hace que un sujeto sea un sujeto. Cristina siempre lo menciona, siempre no, pero digo, lo menciona cada vez que reivindica y conmemora a los compañeros detenidos desaparecidos en términos de la identidad de militantes políticos. Se los perseguía por una convicción política, se los perseguía por tener un proyecto y una idea política, no por ninguna otra cosa, porque se ha reducido también muchas veces en la teoría de los dos demonios a la persecución, a una cuestión de guerra, ¿no? De, ¿cómo se dice la teoría de las guerras? De los dos demonios, ¿no? Sí. Como si hubiera una situación de paridad entre dos grupos que se confrontan, y así se presentaban también los fusilamientos de los militantes. Sí, y también la noción de la buena víctima, digamos, de alguna manera, como de despersonalizar o sacar toda esa carga política, porque en algún momento se construyó que la militancia política o que la política era mala. Entonces, si le sacamos esa condición de militante político, parece que fue aún más injusto. Y la verdad es que no, que el motivo por el cual los persiguen, los detienen, los torturan, los matan, los desaparecen, tenía que ver con esa identidad de militante político, de dejar de pensarse individualmente y apostar a un proyecto colectivo, en el que además tenían que conciliar muchísimas diferencias, pero que sí militaban por la construcción de una patria más justa, más igualitaria y con muchísima más justicia social. Totalmente, porque no es a cualquier militante político, digamos, es al militante político de un proyecto que tenga la construcción colectiva, que es como el principal enemigo del proyecto individualizante de la deshumanización. Digo, vamos como a insistir en lo mismo, porque de alguna manera nos parecía muy interesante, fíjense, la representatividad del proyecto político peronista y de lo que significó, que, digamos, también hay hitos constitutivos de lo que es la lucha de las personas con discapacidad por acceder a iguales derechos en este mismo movimiento. Allá en la década del 40, en la presidencia de Perón, con cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la educación y con el armado de un frente peronista de lisiados o de rengos, como se autodenominaron los compañeros y las compañeras. Sí, si les parece, los conocemos, aunque ya sabemos de ellos. Vamos a ver quiénes eran los rengos de Perón. El Frente de Lisiados Peronistas se creó en 1972 en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Llegó a tener más de 200 integrantes y era un movimiento activo y muy presente en las movilizaciones de la época.
En aquellos años, la discapacidad no se asociaba a derechos de ningún tipo, sino que quedaba librada a la voluntad de señoras adineradas que lavaban sus culpas con caridad. Empezamos a reclamar los derechos que teníamos nosotros nos sentimos marginados de la sociedad porque al no tener trabajo, uno a través del trabajo se integra a la sociedad, ¿no? Es una de las partes que a nosotros nos faltaba: educación, trabajo, salud. En 1973, durante la masacre de Ezeiza, José López Rega acusó al Frente de haber transportado en sus sillas armas y drogas para los montoneros. El 24 de julio fueron brutalmente reprimidos durante una manifestación en Avenida Libertador. Muchos integrantes fueron secuestrados a partir del golpe militar de 1976 y algunos permanecen desaparecidos. El caso más resonante fue el de José Poblete y Gertrudis Laxic, aún desaparecidos. Veíamos entonces un fragmento que explicaba un poco quiénes eran o quiénes son los rengos de Perón. Esto es un fragmento de Visión 7 del canal público de aquel entonces, y conocer un poco la historia y conocer que fueron parte y cuánto hicieron por todos nosotros, como muchos militantes. Sí, la verdad que es muy interesante la historia del Frente de Lisiados Peronistas. Ese nombre es el que les sugiere Perón que adopten. FLP, para que dé también Sí. la... Porque cuando buscábamos información era Frente Rengo Peronista. Entonces había ahí toda una cuestión discursiva de ¿el frente es el rengo o son rengos los sujetos? Como había todo un juego de palabras, por sugerencia de Perón, modificar el nombre al Frente de Lisiados Peronistas. Se funda o se empieza a organizar en 1972. Hace un rato hablábamos de esto, de cómo es los procesos de organización. Ahí había un reclamo muy específico que era el reconocimiento de sujetos trabajadores con discapacidad. Ahí había una lucha específica, no solo por el reconocimiento como sujetos, sino también en la cuestión del trabajo, del sujeto trabajador, que es una experiencia peronista por excelencia. Claro, qué loco, perdón, yo te hago un paréntesis, porque cuando en la introducción hablé de la década, de la presidencia de Perón propiamente, porque en el 49 se abre la primera escuela de educación especial en pleno gobierno peronista. Entonces, bueno, estos rengos de Perón, del Frente ya como una organización de resistencia, vemos que se constituye justamente en la etapa post-resistencia del peronismo. Claro, hay una experiencia específica que es una epidemia de poliomielitis. Ajá. Que generó durante mediados de los 40 una gran cantidad de niños que terminaron con retrasos madurativos o con diferentes tipos de discapacidad. Y entonces ahí empezó, digamos, como que se hizo más masiva la problemática de, bueno, cómo gestionamos la discapacidad. Y la imagen de la rehabilitación integral, que tenía que ver no solo con atender las causas médicas, físicas, sino también cómo reintegrar a estos sujetos al tejido social. Surge en un periodo en el que además estuvimos entre dictaduras, proscripción y gran conflictividad social, y en el que había mucho desinterés por los márgenes. Entonces, todo ese proceso de organización, lo que terminó sucediendo es que estos compañeros del Frente de Lisiados Peronistas terminaban trabajando en condiciones muy precarias por algún tipo de beca en las que solamente les alcanzaba para poder comer un guiso al final del día. Entonces venía toda esta condición de explotación, porque ahí también se hace visible la cuestión de clase. Al que era un sujeto con discapacidad de clase alta, se podía gestionar de una manera determinada su discapacidad, su atención médica, su inclusión en la sociedad. A los que eran pobres, fíjense cómo gestionan la plata que obtienen de un trabajo que es muy específico, no les alcanza para alquilar, terminaban viviendo en comunidades. Hay una anécdota de Poblete en la que gestiona una casa en la que vivían gran parte de esos compañeros del Frente de Lisiados Peronistas. A partir de esta organización logran
la discusión y la sanción de la ley 20.923, que se aprobó en diputados en 1974, que nunca llegó a promulgarse y que básicamente lo que marcaba, digamos, como una gran diferencia era la cuestión de la incorporación o del cupo del 4% de trabajadores con discapacidad en empresas estatales, mixtas y privadas. Y ahí me parece... ¿No se promulga por la cercanía al 76? Sí. Bien. Y porque aún así, digo, en los 70 y independientemente de ese clima cultural de las diferencias, digamos, veníamos de la experiencia del Cordobazo, del Mayo francés, del retorno de Perón a Argentina, seguía perteneciendo los sujetos con discapacidad, los discapacitados, en los márgenes. Claro. Pero sí lograron esto, que no es menor, que es el sujeto de intervención está hablando por sí mismo. Claro. Y no tiene un intérprete que dice yo creo que lo que vos tendrías que hacer es, sino que toman la voz, toman la palabra y pueden pensar en proyectos como una comunidad organizada propiamente dicha para intervenir y para mejorar sus condiciones de vida. Que es la potencia del peronismo, ¿no? Sí, Que la sin potencia del peronismo es la participación y la movilización directa de sus militantes. Digo, estamos hablando de personas con discapacidad, o podríamos hablar de estudiantes secundarios, y podríamos hablar del feminismo, de personas compatriotas del interior, digamos, de los peones rurales. Entonces, son todas personas que han sido habladas por otras personas, y por eso también el peronismo siempre tensiona la situación de la representatividad. Y por más que sepamos que tenemos niveles altos de inconformidad de la democracia es la mejor manera, digamos, que tenemos de gobierno, y que es siempre una construcción, está en construcción, digamos, ¿no? Como el cartelito. Disculpe las molestias, pero estamos construyendo la democracia. Ahora, lo que tiene el peronismo de disruptivo es que la forma es la participación en primera persona de los sujetos interesados en la distribución que hace o que debe hacer la política. Sí, y ahí tenían una frase que era muy interesante dentro de la difusión que hacían de sus actividades, que era nada sobre nosotros sin nosotros. Claro. Bueno, además, yo les decía recién, esta ley lo que reglamentaba era la cuestión del cupo, que aún en la actualidad lo venimos discutiendo un montón, que siempre está en tensión y que siempre se pone en tensión con el discurso de la meritocracia. Digo, nadie que se esfuerce lo suficiente necesita cupo para ingresar a tal lugar. Eso es desconocer las condiciones de desigualdad que socialmente existen. Son necesarios los cupos de mujeres en la política, en las listas, en la representación. Son necesarios los cupos, el cupo laboral trans en las diferentes fuentes de trabajo. Son necesarios todos los cupos hasta que podamos discutir la cuestión de base, de fondo, que es la verdadera inclusión de esas diferencias. Y los privilegios. Sí. Hasta que podamos aceptar que existen los privilegios en determinadas clases, géneros, condiciones raciales, ¿no? Religiosas, el lugar en el mapa que te tocó en el mundo, digamos, claramente, y es lo que vino a discutir el peronismo. Sí. Y ahí la otra cuestión que quería nombrar, digamos, es que se apropian del término, del rengo, del lisiado, porque entienden esa marginalidad como una condición propia de identificación, y a partir de ese lugar disputan poder y disputan un lugar. No armoniosamente pidiendo por favor, cortando Avenida El Libertador, a riesgo de, o sea, si yo quiero que me miren, no lo voy a hacer abajo hablando despacito. No. Voy a marcar territorialmente ese espacio que, digo, ya no es parte de la buena voluntad, de la caridad, sino que son mis derechos como trabajador, conseguir las mejores condiciones posibles para lograrlo. No es menor que muchos compañeros del Frente de Lisiados Peronistas fuera detenido y algunos de ellos continúan desaparecidos durante la última dictadura.
Sí, como es el caso, por ejemplo, de José Poblete, como decíamos. Exactamente. Bueno, y quien habla de esa lucha también, y como decías y mencionábamos a José Poblete, es su madre, Buscarita Roa, que habla de la lucha de su hijo, de la lucha de ella porque pertenece a abuelas, así que vemos lo que decía en el 2021. La militancia de Pepe era desde muy chico y aprendí a conocer lo que era la militancia, porque yo nunca milité en ningún partido político y fue mi hijo el militante siempre, y desde que empezó él, al principio hubieron algunos encuentros cuando todavía él tenía sus piernas, pero después del accidente él tomó la militancia como algo muy propio y tuvo muchos compañeros, empezó a militar con ellos y bueno, formaron el Centro de Lisiados Peronistas y la militancia le fue dando oportunidades para seguir adelante con una lucha que él siempre incorporó en su vida, luchar por la justicia social. Entonces no le afectó a él que le cansaran las piernas, sino que todo lo contrario, creo que fue lo que le dio más ganas de seguir adelante, luchando y trabajando por la justicia social, por las personas con alguna discapacidad, que siempre decía, no somos discapacitados, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas. Él tuvo la suerte de conocer a una compañera que realmente lo siguió en esa militancia, así que prácticamente militaban juntos los dos. Así que bueno, yo lo que tengo que decir es eso, lo que recuerdo de él es siempre decirme, mamá, en esta vida no se puede pensar en uno solamente, hay que pensar en los demás. Hay muchas personas que necesitan ayuda, que necesitan trabajar, que necesitan poder tener su dinero para vivir, para comer, para estudiar. Eso era la militancia de Pepe y Judy. Bien, escuchábamos a Buscarita Roa y esto de hablar de lo que pensaba José y de lo que piensa ella también, de pensar en todos, de la discapacidad como la capacidad de hacer un montón de cosas y esta lucha que tenían los rengos, ¿no? Sí, ahí quiero hacer una mención. Yo recién decía compañeros desaparecidos. La primera compañera a la que detienen y todavía no aparece es Claudia Inés Grunberg en octubre del 76. En el 78 lo secuestran a Pepe Poblete Roa. Al día siguiente a su esposa Gertrudis Marta Laxic y a su hija Claudia Victoria, quien resultó apropiada por uno de los militares y recupera su identidad en el 2000. Y detuvieron y luego soltaron a Mónica Brul de Guillén, a Juan Agustín Guillén y a Gilberto Renger Ponce, que lo veíamos en uno de los primeros videos, para pensar también en esta dictadura militar como, digo, la cuestión de la militancia política independientemente de a qué perteneciera, e independientemente, lo veíamos en el video también, el recorte de López Rega diciendo venían a las marchas y en las sillas escondían drogas y armas, la cuestión de ser militante políticos y esa identificación política como las causas, digamos, la pertenencia política como un motivo para la detención y la desaparición. Sí, a mí me hizo acordar, de hecho, lo podría haber dicho al principio, pero sería un programa dedicado a Hugo Pérez, una anécdota por ahí, personal, pero también colectiva y generacional. Yo me sumé a militar en el 2013, en la organización en la que estoy, en la Cámpora, y eran pocos militantes en ese momento acá en el Partido de la Costa. Uno de ellos, el Rengo Pérez, Hugo Rengo Pérez, de la generación de los lisiados peronistas, y digamos, me acuerdo porque desde algún lugar nos interpelaba justamente por el imaginario que uno tiene sobre la discapacidad, que la persona, me acordé porque no tenía cortadas las piernas, había tenido un accidente a los 12 años. Yo no me animaba a preguntárselo bien. Yo, una anécdota que es, me sumo a militar por un compañero, qué sé yo, la segunda o tercera reunión lo conozco a Hugo.
Íbamos a la Casa Rosada cuando eran los patios militantes, era esa Todo, época de ¿no? Cristina, qué sé yo, con el Rengo como chofer, en un auto que manejaba con un bastón, porque él había tenido piernas ortopédicas varios años, y por el dolor de las operaciones y demás. Digo, yo en esos viajes a Buenos Aires y a diferentes lugares, me acuerdo ir en el 2014 se inauguró una sede del ANSES en Rauch, digo, todos los viajes por la quinta sección que hemos hecho con el Rengo y toda su experiencia política de acá del distrito, digamos, hicieron que para nosotros sea una necesidad al inaugurar una unidad básica ponerle el nombre del Rengo Pérez, que falleció en la pandemia, en el 2021 todavía estábamos con... Eso de hecho fue el último 24 de marzo que él estuvo con nosotros. Y bueno, y nada, la verdad es que decía que en el imaginario en el que uno tiene a las personas con discapacidad, justamente incapaces, ¿no? Digamos, y eso que los compañeros con discapacidad te enseñan, que es primero aparte de preguntar y hablar de las cosas sin prurito, porque un poco tiene que ver con esto. También es una trampa decir, no le pregunté, ¿qué le pasó? Porque... Y entonces es como lo de esconder al familiar con discapacidad, ¿no? Es no preguntar, no hablar, no ponerle palabras, no decir... Digo, y el Rengo, aparte me acuerdo que me cagó a bolazos al principio porque yo pensaba que había perdido las piernas, toda la película de la dictadura, y en realidad había perdido las piernas a los 12 años y había sido militante de la Juventud Peronista en el año 74, 75, claro. Y después se vino, en función de la dictadura, a vivir a Mar del Tuyú, y desde ese momento vivía en el Partido de la Costa, y de esas anécdotas bolaceras tenía un montón, explotando, como decían, ¿no? Explotando lo que en general utilizan para intentar disminuir a las personas, ¿no? Entonces, te dan vuelta, esto es lo que hablamos siempre como la estrategia política de invertir la carga negativa con que ponen yegua, puta, montonera, rengo, cabecita negra, cabecita negra, prostituta, invertirlo para poder, digamos, hacer creativamente con eso algo del orden de la construcción política. Así que vaya nuestro homenaje al Rengo Pérez, que lleva su nombre en nuestra unidad básica. Las hijas viven en el partido, una vive en el Partido de la Costa, tiene hijas en Córdoba y en otros lugares, pero bueno, la verdad es que para nosotros fue una impronta muy, muy importante en lo que fue el kirchnerismo, sobre todo, porque bueno, son esos compañeros que justamente por la generación de la que son, lo que por las vivieron, vivencias claro, que tienen, son los que hacen, ¿no?, el pasaje de ese legado. Bien, bueno, seguimos avanzando en este programa y este recuerdo para nosotros importante. Hablábamos hace un rato de la ley 20.923 y vamos a escuchar a Alejandro Alonso, quien es uno de los autores del libro Los Rengos de Perón, hablando sobre esta ley. Bueno, para mí la importancia que revela la ley laboral 20.923 es que pone en el centro de la escena la voluntad de las personas con discapacidad para trabajar, y además le exige no solo al Estado, sino a la comunidad toda, a las empresas privadas, a las empresas mixtas, la responsabilidad del cupo del 4%. Eso es fundamental porque el eje era el trabajo y toda la sociedad, el conjunto de nuestra sociedad, debía ser responsable solidariamente de la inclusión de las personas con discapacidad. Haber participado con los compañeros en esta experiencia del Frente de Lisiados, experiencia inédita en la Argentina y en el mundo, me permitió adquirir la categoría de mejor persona, dándole valor a la política, valor a la solidaridad, a la ética y fundamentalmente a la dignidad por el trabajo. Sentíamos que queríamos formar parte de la historia del cambio que estaba sucediendo, de la revolución que estaba ahí, a la vuelta de la esquina, y pagamos el costo que pagó el pueblo argentino. El orgullo de haber pertenecido a esa experiencia me hace sentir, con el paso de los años, que la ética, la solidaridad y el compromiso por el otro son las únicas banderas que nos van a hacer o nos van a permitir construir una sociedad más justa.
Alejandro Alonso hablaba de una sociedad más justa y por eso es que seguimos acá acompañándote en Cuadernos Peronistas, hablando por supuesto de educación y para ello tenemos una invitada, es Laura Otero, que es docente en la modalidad de educación especial. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la invitación. Y hablábamos un poco bueno, hablábamos del 49. Contanos un poco de la educación especial, cómo surge la importancia y la posibilidad de este espacio, cómo fue. Bueno, yo las venía escuchando y la verdad que cuando uno va siguiendo el hilo de la conversación, me parecía importante destacar primero que sí, precisamente es en 1949 la creación de la primera escuela de educación especial y este año estamos celebrando los 75 años de la modalidad. Y también la modalidad de psicología social y comunitaria está celebrando sus 75 años. No es casual, por ahí es para otro lugar, ¿no? Pero como las dos modalidades... Y que se cumplen 20 años de las socioeducativas también. Exactamente. Vi un montón de cosas. Exactamente. Pero bueno, algo por ahí para pensar, en 1949, y que nace ahí, lo que nace es la Dirección de Educación Especial, ¿no? Uno podría hacer una historicidad, ustedes se fueron a la 1420 mientras estaban conversando, algo aparece ahí de la identidad nacional y de una educación gratuita, ¿no? Pero ahí había una cuestión muy corrida todavía sobre la mirada de la discapacidad y en algún lugar entre el proceso de la ley 1420 y también la ley federal, yo vengo como trabajando mucho con el anclaje en la ley federal. La educación especial aparece con una idea de subsistema o un sistema paralelo, ¿no? Claro. La ley federal eso lo profundizó. Cuando uno va a retomar esas lecturas, se encuentra que, por ejemplo, en el capítulo 7 nosotros somos regímenes especiales. No estábamos en la idea ni de nivel, ni de escuela, y ahí había una fuerte impronta con la idea de servicio, ¿no? Y con una educación individualizada y normalizadora. Algo de ese resabio, digo, nos sigue construyendo históricamente, pero cuando uno va, ustedes saben que la ley federal es ahí de los 90. Claro, eso para contextualizar. En la reforma hay que contextualizar del eso. El desguace de todo, también la ley federal hizo su aporte en la fragmentación, ¿no? Pero no se agarra de cualquier lugar, se agarra de historia. Claro. Ustedes hablaban un poquito ahí de los lisiados de Perón. Y cuando también, ¿no?, en las lecturas que uno va teniendo quiere buscar, bueno, dónde está la historicidad, no solo de la militancia, sino dónde estaban esas personas en ese momento. En el 49 se crea la Dirección de Educación Especial y en el 56 empiezan las primeras políticas sanitarias de rehabilitación fuerte, pero que tienen una impronta y es que nace el Servicio Nacional de Rehabilitación con un anclaje pedagógico y hospitalario. Por eso el médico hegemónico. Claro, médico hegemónico, pero aparece ahí una cuestión de dar lugar, o sea, se visibiliza que es necesaria poner la mirada sobre la cantidad de niños y niñas que padecían discapacidad, por eso hay mucho afluente de nuestros países limítrofes, ¿no? Muchos chilenos, uruguayos, novedoso, digamos, y vienen a la Argentina en busca de rehabilitarse. Digamos, esto no estaba... ahí en el 49 y en el 56 pasan dos cosas muy importantes en términos de justicia social en nuestro país y en el marco de la discapacidad, que por ahí no lo tenemos tan visibilizado en la historia. Pero ¿qué es necesario ir a buscar? Porque uno, con eso que en ese momento garantizó derechos, porque eso es algo que no lo podemos discutir, luego quedan algunos resabios en relación a la educación especial que tienen que ver con un posicionamiento médico hegemónico y que es el que estamos desandando, ¿no? Y lo empezamos a desandar ya con la sanción de la ley nacional, la 26.206, trae algo ahí, en primera instancia, en su capítulo 8, habla de la educación especial como modalidad. Es interesante pensar porque es modalidad y no es nivel también, ¿no? Cuando habla de los niveles, habla de los 3 obligatorios, inicial, primaria y secundaria, y las modalidades, que es educación especial, es educación artística, es educación física, son transversales, o sea, abarcamos, miramos todo el espacio, ¿no? el espacio escolar. Bueno, digo, un poco uno va recuperando esos conceptos y de dónde vienen algunas resistencias hoy, ¿no?, para pensar la educación y la educación especial, ¿no? Hay mucho en el camino conceptualmente, pero bueno, a mí me parecía interesante retomar, ustedes venían con esto, digo, a mí me conmueve lo de los lisiados de Perón, me conmueve mucho, porque ahí hay una cuestión
y ustedes lo traían, del derecho del trabajador con discapacidad, ¿no? Ahí hay otra mirada y otra lucha, no es porque pobrecito tiene discapacidad, sino era una reivindicación de derechos. Bueno, tenía discapacidad, pero claro, era una persona, claro, ¿no? sí. Y cómo eso que está pasando en el 71, en el 72, ustedes también hablan un poco de lo que implicó la represión, y es un gran significante en relación a la diferencia, a lo molesto que es lo diferente, ¿no? El gasto que ocasiona a veces ser diferente no es casual, pero como en el medio aparece esto que les digo del 56, donde lo rehabilitatorio, pero también lo pedagógico se une, ¿no? Hay algo para pensar ahí en relación a derechos, y cómo luego, más adelante, otras resoluciones, incluyendo Salamanca, ¿no? Que es en el 94, toma algunas cuestiones que son fuertemente innovadoras en relación a empezar la discapacidad, con un anclaje muy fuerte en derechos humanos, pero todavía trae algunos resabios que hay que analizarlos muy finito, ¿no? Aparece el concepto de necesidades educativas especiales, por ejemplo. Esto de nombrar algo o capacidades diferentes, ¿no? Sí. Esto de nombrar algo casi de una manera romántica, evitando decir lo que es, que claro, no es fácil decir tengo discapacidad, mi hijo tiene discapacidad, son personas con discapacidad. Bueno, y ahí, a mí me gusta la historicidad, ¿no? En el 94, que aparece el Acuerdo de Salamanca y aparece esta cuestión de las necesidades educativas especiales, tiene un anclaje mucho anterior, y es en el 78. En el 78 hay una filósofa, Warnock, Helen Mary Warnock, creo que es su nombre completo, es una filósofa británica, y ella acuña de alguna manera el concepto de necesidades educativas especiales y ancla esta idea de que la educación tendría que aparecer lo que ella denomina la escuela ordinaria, ¿no? Y aparece la integración. Ahí aparece la idea de integración, pero hay que ir a buscar, porque si nosotros, que por ahí no lo vamos a hacer ahora aquí, ¿no? Pero es muy interesante leer el contexto político, social y económico en el mundo del 49, donde nosotros sacamos, podemos ir mucho más lejos, ¿eh? Nosotros tenemos registro de situaciones de intervención en discapacidad desde 1800, desde 1600, claro. Pero con un primer censo en el 2001, recién, en clave de derecho. Cuando uno va a buscar esa historicidad y la contextualiza en el mundo, puede descubrir también de dónde nacen algunas cuestiones que tienen que ver con la resistencia, ¿no? Con resistir todavía a la idea de que hay personas con discapacidad y que tienen derecho a la educación como cualquiera. Como cualquiera. Y si lo llevamos a la actualidad, a las escuelas especiales hoy, y en esta verbalización de personas con discapacidad, ¿cómo ha sido el camino hasta llegar? Por ahí, por eso a veces es importante anclar en fechas, ¿no? Del 2006, con la sanción de la Ley de Educación y entendiendo entonces que somos modalidad. Esa es la ley, digamos, ahí hay un encuadre de derechos y de justicia educativa también, pero que la rodea, todo esto que te digo yo, del contexto global, del contexto social, ¿no? de diferentes corrientes de formación, donde instalan otras ideas, y aparece de la mano de la idea de integración esta cuestión muy potente de que la educación ocurría en el nivel y no en las escuelas especiales. Claro, era como una contención que Claro. no sabíamos qué hacer con estas personas. Que no es en vano, porque cuando uno hace la historicidad, si una escuela nace adentro de un hospital, si una escuela nace adentro de un hogar de niños, hay una lógica ahí, primero, del abandono, del cuidado y de la enfermedad, y no es lo mismo que decir discapacidad, que tiñe todavía de velo a la modalidad de educación especial. Por eso para nosotros conceptualmente hay una batalla, porque en pos de eso, por eso uno ramifica muchas ideas, pero en pos de eso aparece este ideario que la verdadera inclusión ocurre si todos los chicos van al nivel. Claro. Y que para que eso ocurra tiene que desaparecer la escuela especial como nosotros la entendemos. Pero eso no es en vano, porque como te decía antes, en algún momento... Es necesario todo proceso para llegar a... Claro, y en algún momento fuimos mirados como subsistema o como un sistema paralelo, y nosotros hoy lo que estamos diciendo es que somos parte del sistema.
Con lo cual estamos diciendo que la escuela especial, las escuelas 500, es una oferta más dentro del sistema educativo, que tiene modos de organización diversos, que tiene sus grupalidades organizadas de otra manera, que por ahí no son como las del nivel, pero que entendemos que esas grupalidades, esos tiempos, esos espacios son necesarios para algunos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y que garantizamos algo que quizás en la dinámica del nivel no se puede garantizar. Claro. Que no tiene no tiene anclaje en que allá se enseña más y en otros se enseña menos, sino que tiene anclaje en la organización de la enseñanza. Es mucho más profundo, pero hoy todavía es una lucha importante. Nosotros tenemos, bueno, organizaciones, ¿no?, que van en detrimento de esto, ¿no?, que la escuela especial no debe de existir. Claro. Viste que ahora hay una discusión sobre las neurodivergencias. Me interesa porque en realidad en la historia nos pasa mucho esto, que aparecen las modas con los conceptos, la inclusión, y me acordaba recién de la socioeducativa porque en un punto también era una discusión, si existiera la inclusión educativa o la justicia educativa, no existirían los programas socioeducativos para incluir a los pibes que ya tendrían que estar, ¿no? Entonces es todo el tiempo los fines, hemos tenido estas discusiones de por qué se crean como los subsistemas o los dispositivos para alojar a los que tendrían que ya estar alojados. En el principal o único modo de enseñar, de aprender, ¿no?, que sería el para todos y para todas. Que no tiene que ver con el edificio. No, ¿se entiende? Digamos, claro. Por eso digo dispositivo. En realidad creo que tiene que ver con un montón de prácticas y de conceptualización. O de entender. Uno cuando va a la historia de la educación especial, en algún momento la educación especial tuvo un propio diseño que tenía que ver con un fuerte posicionamiento de la rehabilitación. Formemos a este chico que sepa hacer algo, porque el día que nos esté... O sea, el saber específico. Un saber específico, pero que tenía más que ver... No se preguntaban tanto cómo este niño lee y escribe, sino que aprenda a hacer una maceta porque el día de mañana tiene que salirse a defender. Autonomía. Sí. ¿No? Claro. Había una mirada que no está mal, digo, nosotros hoy también lo miramos, pero lo miramos en un encuadre totalmente curricular. Hoy la formación de nuestros jóvenes tiene una propuesta curricular puntual, anclada en campos de conocimiento, superadora en términos de lo que nosotros pensábamos como formación laboral. Pero entender eso, ¿no?, que el nivel primario de una escuela C de 500 trabaja con el diseño curricular del nivel primario de una EP cualquiera. Claro. Que la educación temprana en el marco de un CEAD o de ATDI, ¿no?, la atención a la primera infancia, es en el marco del diseño curricular de la primera sección del nivel inicial. Bueno, habría mucho para desandar ahí, porque ahí precisamente lo que nosotros... conceptualmente estamos diciendo educación temprana para salir de la idea de atención temprana. Claro, y la idea de atención, ¿no? Y a veces las personas cuando... Es más clínica, digamos. Es más clínica, claro, pero hay que pensarla, y nosotros sabemos que hay docentes que pueden nombrar la palabra atención, pero están enseñando. Pero es necesario desandar los modos de decir, porque si no, nosotros no podemos instalar los conceptos que hoy entendemos son los que cuando los decimos garantizan justicia, ¿no? Que no es solo la social, es la social y la educativa. Digo, y es como mucho más amplia la idea. Y como los diferentes modelos, ¿no? Algunos autores hablan de 5, otros de 3, pero bueno, este modelo de poder prescindir de la persona con discapacidad, el modelo de rehabilitatorio, el modelo social, como 3 grandes modelos, conviven, subyacen con todo esto en el día a día de las escuelas. Vos traías el concepto de neurodivergente, neurotípicos. Bueno, es como un territorio muy amplio para introducirnos, ¿no? La educación es persona con discapacidad. Esos términos vienen un poco de la mano de las neurociencias. Sí, me lo asocié por lo de las necesidades educativas especiales. Claro, si no las capacidades diferentes, claro. ¿no? Y nosotros como si eso no fuera un denominador común. Y vos sabés que lo interesante es que esos conceptos los empezaron a desandar las mismas personas, muchos de ellos jóvenes con discapacidad. De hecho, uno puede seguir una organización de Orgullo Disca, que es un movimiento muy interesante. Eso también jóvenes. Es interesante, ver cómo invierten la carga de sentido negativo. Y mirá, que no es menor pensarla. Porque también hay mucha organización de padres y de familias, ¿no?, con las que nosotros también trabajamos y compartimos y sostenemos y defendemos la lucha de derecho que las familias tienen. Pero no es la misma mirada
en términos de derecho, lo que solicita y clama una mamá, un papá, un abuelo, que la que clama un joven con discapacidad. Y en este momento nosotros tenemos una fuerte voz de jóvenes con discapacidad que me siento orgulloso, sí, tengo discapacidad, estoy orgulloso de esto. Y voy a la universidad y aprendo. Digo, ¿por qué entra en el contexto de la discapacidad la minusvalía, ¿no? Este tiene discapacidad, este no puede aprender, este no va a alcanzar. Y claro que según la discapacidad que tengas, es posible que tengas otros tiempos, otros modos, precisas otros recursos, pero también tenemos otros que pueden tener una discapacidad motora, auditiva, intelectualmente, ¿no? Ahí hay que pensar en otro tipo de acceso. Esos conceptos que vos traías, Aman, tienen que ver por ahí con la diversidad de formación y de paradigmas para pensar. Ahí hay mucho para desentramar en relación a de dónde viene el concepto de neurodivergentes. Pero no solo en educación entendemos a la persona. Yo hablaba con alguien que me decía, bueno, pero persona o sujeto, viste que empezamos como en esas discusiones. Sí, más disciplinarias. Y yo digo, bueno, persona con discapacidad, sujeto de derecho. O sea, si quisiéramos poner algo desde un concepto jurídico y el otro es un concepto subjetivo. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, si querés, ponemos las palabras y las ponemos en el lugar. Y nosotros tenemos al niño, a la niña, al joven, que llega a la escuela con sus deseos, con sus intereses, con sus posibilidades, con sus sueños, con su historia, ¿no? Con la historia. Las escuelas recibimos historias también. Sí, y hablabas de esta posibilidad y de este deseo de llegar a la universidad, y me parece importante también el rol de la educación pública en general, y en este caso en particular, y cómo lo viven ustedes, digo, la importancia de la educación pública, y sobre todo hoy que es bastante vapuleada. Bueno, hay una cuestión, nuestra Argentina es muy diversa, y en los recorridos que uno va haciendo va descubriendo qué pasa con la discapacidad en los diferentes lugares que habitamos. Y por ahí vos te encontrás en algunas provincias del interior. Nosotros tenemos una resolución que es la 311 del 16. Es interesante también saber qué pasó entre el 15, el 16, el 17, ¿no? Algunas resoluciones que sería como de mucha charla pensarlo. Pero bueno, surge la 311 que viene a regular un poco la idea de inclusión a nivel nacional, Consejo Federal, y que muchísimas provincias homologaron con su ley provincial. Nosotros en nuestra provincia de Buenos Aires, ley 664 del 17. Cuando uno va a buscar la historicidad de otros estudiantes que llegan al Partido de la Costa, va descubriendo, por ejemplo, que en otras provincias la escuela especial, esto lo explicitan los mismos papás, ¿no? Las mamás, a la escuela especial va el niño que no puede. Y el niño que puede, que tiene obra social o que puede por su familia, va a un centro educativo terapéutico. Y eso está pasando ahora. Por eso es tan difícil desandar la idea de lo escolar y de lo terapéutico, porque eso sigue conviviendo. Digo, y hay algo ahí que hay que seguir pensando. Y uno, a veces, cuando uno le pone como... Yo soy monotemática, ¿no? A mí este tema me gusta, me interesa, claro, me convoca. Y a veces puedo resultar totalizadora en lo que pienso, ¿no? Digo, una persona con discapacidad tiene derecho a la educación, tiene que aprender a leer y a escribir. Hay que enseñar en el marco del diseño curricular, hay una maestra que se tiene que preparar, que tiene que saber mucho de la ciencia, mucho de matemática, mucho de práctica del lenguaje para enseñar. Y en esa idea de la enseñanza, hay quienes te pueden decir, bueno, pero una persona con discapacidad no podemos negar que tiene discapacidad. Y la verdad que no, nosotros no podemos negar que alguien tiene discapacidad, como tampoco podemos negar, y en esto la 1420 lo trajo, es que todos los niños tienen derecho a aprender. Claro. Sí. ¿No? Y la educación especial en esta idea de lo rehabilitatorio, lo terapéutico y la educación, tiene algunos conceptos de raíz. Primero, que en algún momento se pensó que había sujetos que eran ineducables, y se los enunciaban así. Existe, de hecho, en algunos temas. Y yo te diría que alguno todavía puede tener esta idea de que, bueno, este niño nunca va, por la complejidad de su discapacidad, nunca va a poder saber tal cuestión. Y por otro lado, porque precisamente nos abarca la discapacidad, es claro que acunamos especificidades. Entonces vos vas a encontrar un equipo
técnico, un equipo técnico docente que está compuesto quizás por un fonoaudiólogo, por un terapista ocupacional, por un psicólogo, que en algún momento, con otra resolución anterior, que fue del 2003, yo fui desandando esto porque esa resolución que hablaba un poco del rol, hablaba de roles y no de tarea docente, encuadraba a los docentes específicos en cuestiones bien del orden de la salud. Claro. Nosotros este año tenemos una nueva resolución que la deroga esa anterior y posiciona, incluyendo a los compañeros de los equipos técnicos docentes, en el posicionamiento de la tarea docente. Claro. Esa especificidad que vos tenés tiene que estar al servicio de que el otro, de que vos enseñes y de que el otro aprenda. No, nosotros no vamos, digo, esta idea individualizada, ¿no? Del uno al uno, de que si habla mal, bueno, hay que rehabilitarlo para que hable mejor, que si no mueve la mano tiene que saber de motricidad fina y entonces nuestros estudiantes cortan papelitos, pegan, ¿no? y no leemos el cuento. Claro. ¿No? Lo digo así, brutamente, pero bueno, hay mucho para desandar, nosotros seguimos en ese camino, porque claro que no podemos salirnos de las cuestiones que tienen que ver del orden de la salud, porque nuestros estudiantes están abarcados desde ese lugar, pero no es la tarea de la escuela. Claro, sí. No, simplemente es parte. Nos queda poco tiempo, pero me importaba vincular esto y vincular el programa. Hablamos de pedagogía de las diferencias, hablamos de los rengos de Perón, hablamos de la educación especial y lo que buscamos es esta inclusión, esta integración de estas minorías que, como hablamos, a veces terminan siendo la mayoría. La suma de las minorías es la mayoría. Un poco decías de la pasión sobre lo que haces y me parece importante esto y que sepan que existen espacios, obviamente, pero sobre tu rol, digo, ¿qué significa para vos tu profesión y tu diaria? Es dificilísima esa pregunta. Lo que uno hace con pasión, hay algo de lo propio que se realiza ahí, ¿no? Yo siempre digo, porque si no está la otra mirada, ¿no? Es las maestras que trabajan con esos niños, ¿no? Se nos ponen como ese velo cierta abnegación. Sí, abnegación, como a nuestros niños y jóvenes también, ¿no? Es un angelito, no tienen maldad, bueno. Sí, que nos pasa muchas veces la romantización de la pobreza, claro. Los niños de no sé dónde, ¿no? Como exacto. También alrededor. Y volvemos a pensarlos como sujetos, digo, son sujetos. Yo, primero que te voy a decir es que yo nunca pensé que iba a ser maestra de educación especial, como primer punto. Te digo eso. Nunca estuvo en mi proyecto de vida, cuando he sido más chica, sí ser maestra. Hay mucho de mi juego simbólico, siendo muy pequeña, siendo maestra. Después pensé que iba a hacer otras cosas. Fui de ser trabajadora social a ser psicóloga, a ser abogada. Fuiste todo, pero fui por todos lados. Hasta pensaste. Pero llego a la profesión realmente con un grito de justicia hacia mi propia proyección como persona, ¿no? En ese momento yo ya era mamá, tenía 2 niñas, me vine a vivir al Parque de la Costa siendo una adolescente y tenía muchas ganas de estudiar. Y en ese momento en Teresita solo teníamos el profesorado, se estaba por abrir la carrera de trabajo social de la Universidad de La Plata y teníamos psicología, que era como los 3 lugares por donde podía llegar a ir. Claro. Pero que en ese momento no teníamos lo que hoy tenemos, que es la posibilidad de tener becas y poder sostener, ni teníamos el transporte que tenemos ahora, bueno, un montón de cuestiones. Parece hace 1000 años, pero no fue hace tanto. 20. Pero no hace tanto, estamos hablando, sí, de 20 años. 24 años. Estamos hablando de ahí. Y bueno, yo lo que sabía es que quería estudiar. Y no lo podía hacer en forma privada. Yo no podía viajar. Y sabía que quería estudiar. Digo, y allá para mí me parece una cuestión muy fuerte de la educación pública. O sea, la educación pública me garantizó a mí el deseo de profesionalizarme, siendo madre, con 2 criaturas, ¿no? En mi casa fue una fuerte crisis económica en ese momento. Sí, claro. Y bueno, y lo que había para estudiar era la carrera de educación especial. Y yo dije, yo no sé si voy a poder, porque en mí también había un imaginario fuerte. Claro. Yo no sé si quiero eso. Pero como yo era grande y más o menos sabía que algo quería hacer,
Me acuerdo que fui a escribir, me leí la currícula y dije, bueno, che, algo de todo lo que dice acá, me parece que algo de todo lo que está acá me puede gustar. Digo, porque esa cosa de uno nace para. No, yo me fui construyendo en la tarea docente. Y empiezo a estudiar por un deseo propio. Luego, rápidamente, había mucha necesidad en nuestro partido. De hecho, fuimos la primera camada de profesoras y profesores de educación especial. Rápidamente entro a trabajar, así que mientras estudiaba, trabajaba y mi experiencia, digamos, ha sido tanto como maestra de sede como en inclusión. Y ahí empecé a, no sé, no quiero usar la palabra enamorarme porque me parece romántica, pero sí hay algo de... ¿Pasión? Sí, es eso, no sé muy bien, pero que se une con la cuestión de garantizar derechos, se une con la idea de que la escuela es colectiva. A mí es esto lo que, claramente. Sí. A mí la escuela me convoca porque es un proyecto colectivo. Es la militancia. Es la militancia. Es un proyecto colectivo. Sí, sí. Entonces, cuando uno piensa la escuela desde ese lugar, y en ese lugar ancla el compromiso que tiene en términos de enseñanza, pero también en términos de ciudadano, de parte de un territorio, ¿no? Cuando uno empieza a ver que la escuela necesita de tramas, ¿no? Que a una familia no la sostiene solo la escuela, ni la sostiene solo un espacio comunitario en el barrio, sino que a la familia la sostenemos, nos sostenemos sosteniendo a la familia. Digo, hay algo de la trama que me convocó, me convoca, me apasiona, me permite pensar en un territorio como el nuestro, como el Partido de la Costa, que es un territorio muy complejo en todos los términos, geográficamente es muy complejo, con lo cual tenemos impedimentos en la comunicación y un montón de cuestiones, pero que todos los días me renueva la posibilidad de mirar a los otros y en los otros mirarme, ¿no? Y creo que por ahí el trabajo en educación te da esa posibilidad de habitar lo colectivo. De otra manera, por ahí estaría, no sé, en mi casa, no sé porque no me veo en otro lugar. No te ves en otro lugar. Ahí va. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Un placer tenerte este rato y aprender también con vos. Gracias, Aman, como todos los días. Gracias, Andy, también. Gracias a todos los que están del otro lado. Nos encuentran en las redes sociales como @EvaEnVivo. Somos la comunidad más grande de Argentina. Somos la comunidad organizada. Nosotros somos Cuadernos Peronistas y nos vemos el lunes que viene. Chau, chau.